Memo, usted viene haciendo la historia de los Estados Unidos, digamos que en el relato que está haciendo vamos ya hacia mediados del siglo XIX, y ese tiempo es una época muy importante porque ya se da ese enfrentamiento claro entre la esclavitud y el abolicionismo. Entonces, qué bueno sería que usted nos haga el panorama de qué pasó en ese momento y cómo también en esa misma época fue ya la guerra total contra los indios. A ver, hay que tener en cuenta que el siglo XIX es el siglo de las ideologías y al mismo tiempo es el siglo del nuevo armamentismo. Aparecen los rifles de repetición, lo que ya no lleva a estar cargando un fusil o un rifle por tiro, sino que ya pueden disparar varias veces. Ya de alguna forma a mediados del siglo XIX se están ensayando las ametralladoras. Aparece el socialismo o la izquierda en Europa. Aparecen los nuevos liberales. Se asienta de manera muy radical la derecha, o sea, los partidos conservadores, y todo eso pues va a estar también presente en los Estados Unidos. En esa conquista del oeste que empiezan a bajar hacia el sur, se comienza una lucha muy grande entre indios y blancos, pero con la característica de que ya al mundo de los blancos lo apoya el ejército. Es el ejército que va con ellos, sea el del sur o sea especialmente el del sur, o también en unos casos el del norte. Pues yo me acuerdo de una serie que se llamaba Rin Tin Tin cuando estaba chiquito, que la pasaban por televisión, y donde más o menos usaban esa temática, o sea, el ejército combatiendo a los indios, y Rin Tin Tin, que era un perro pastor, era como especializado en oler indios. Pues, o sea, como se contaba la historia, obviamente a favor pues de Rin Tin Tin y de un muchachito que lo cuidaba. Todos esos son asuntos de la colonización, porque mientras avanzan hacia el oeste van ingresando en territorios indios que eran muy extensos y donde van a encontrar indios que no conocían, que no se habían descubierto, que seguían viviendo en condiciones bastante primitivas, pero que descendían o estaban tocados por los aztecas, y muchos de los aztecas se habían refugiado en el norte. Entonces va a haber unas guerras muy crueles, tremendamente crueles, especialmente porque aparecen dos elementos claves. Uno, los mexicanos. Van a haber guerras también contra los mexicanos, y eso le va a permitir a los Estados Unidos aprovechar y apoderarse de territorios mexicanos, Nuevo México, Texas, por ejemplo. Los inmigrantes y los buscadores de oro van a manejar una gran violencia en esos territorios, porque los indios también y los mexicanos que ven ahí les responden con una gran violencia. O sea, hay mutilaciones, el ejército saquea las aldeas, las quema, violaciones, todo pues lo que tiene una guerra terrible, y que ya de alguna manera esas guerras se habían sucedido en Europa en las guerras contra Napoleón. Entonces todo eso también llega a los Estados Unidos y crean unos territorios de lucha, de violencia entre blancos e indios muy fuertes, impulsados o motivados o exacerbados por la misma prensa. Ahí es donde hay un escritor español que se llama Arturo Pérez Reverte, que escribió un libro que se llama Territorio Comanche, para hablar de las guerras de los Balcanes, pero el modelo que él toma es el de el territorio comanche, o sea, donde la gente crea una guerra, va a la guerra, estimulada por los medios de comunicación. Que el mismo Pérez Reverte va a decir pues que la guerra las hacen solo los medios de comunicación, que empiezan a exacerbar la opinión pública y crean un enemigo que hay que destruir a como dé lugar. ¿Qué eso quién es Comanche?
Los comanches era una tribu del sur de los Estados Unidos, donde se dieron las peores formas de guerra, sangrientas, quitaban el cuero cabelludo a los blancos le cortaban las manos a los indios, los pies, estos respondían de igual manera. Entonces el territorio comanche, obviamente, de ahí salían un montón de historias que publicaban los periódicos y eso enardecía a la gente, entonces la gente ya se metía en esos territorios indios para destruir al otro, para acabar al otro, para convertir al otro en un lisiado. Y si no, en un muerto, pues, y ahí no respetan ni mujeres, ni niños, ni hombres, ni ancianos. De hecho, pues, Carlyle, que es un escritor alemán especializado en historias del oeste, va a tener una serie muy linda que se llama Winnetou, y dentro de eso exalta el mundo indígena, el mundo de los pieles rojas, pero después Carlyle se hubiera puesto a llorar con todo lo que pasa con los Dakotas, los Sioux, los Apaches, los navajos, que son una guerra brutal, donde ahí ya en las guerras no se había llegado a ese estado, incluso en las anteriores guerras contra los indios. Entonces eso va a marcar lo que se llama el salvaje oeste, que muchas veces la gente considera que el salvaje oeste es un asunto de animales, de bosques en los que se pierde la gente, de grandes lagos y ríos que hacen que sean muy difíciles de navegar. Pero cuando se habla del salvaje oeste, se habla de una guerra brutal por la conquista de esos territorios. Obviamente ahí van a estar muy metidos los mexicanos y también los españoles, atizando esas guerras. Ahí es donde se va a dar en esa guerra algo entre una de las primeras guerras entre México y los Estados Unidos, y en 1840 en Texas o en Texas se va a dar la gran batalla del Álamo, que es un pequeño fuerte donde los blancos se defienden contra los mexicanos los exterminan prácticamente y después llega un ejército que llega tardíamente al Álamo a salvar los que estaban ahí y ya declaran una guerra total contra México. Y me acuerdo yo el general que lucha contra los Estados Unidos, el mexicano, el general Santana, y le van a quitar Texas, van a conquistar otros territorios en nombre de esas guerras que comienzan con las guerras indias, porque una vez se hace esa guerra salvaje contra las tribus pieles rojas y del norte de México, luego esas guerras van a ser contra los mexicanos, que de alguna forma también se habían metido ahí para tratar de subir a territorios del oro. O sea, es que ese es el problema que tiene el oro, que cuando la gente se entera de que hay oro, se desborda completamente. Mientras esto pasa, se va a dar una lucha muy grande entre los abolicionistas, que son los que se oponen a la esclavitud, y los esclavistas que apoyan la esclavitud en nombre de la propiedad privada, en nombre de los contratos que se han hecho dentro de la Constitución de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, para que existan unos esclavistas y otros abolicionistas. Aquí también va a darse el fenómeno de la prensa. Van a aparecer periódicos como el de los que vamos a hablar enseguida, completamente abolicionistas, teorizando sobre la igualdad entre hombres negros y hombres blancos, y los esclavistas también teorizando sobre el asunto biológico, el asunto histórico. Y de la propiedad privada, me imagino. Sí, claro, porque todo es un asunto de propiedad privada, que es una de las grandes defensas de la Constitución norteamericana. A ver, ahí se van a presentar varios problemas. Primero, aparecen en
varios estados, Carolina, Luisiana, Mississippi, Florida y Alabama, lo que se llama el Black Belt, el cinturón negro, que es la mayor concentración de esclavos en los Estados Unidos, y muchos de ellos están escapando al norte, y en el norte los reciben los abolicionistas, les ayudan, pues se va a crear lo que se llama el tren subterráneo, cuando aparecen los cazadores de esclavos en nombre pues de la propiedad privada, y estos cazadores de esclavos se van a tener que enfrentar con los abolicionistas, y va a haber casi que una microguerra civil entre esa gente del sur que sube al norte para volver por los esclavos que se han escapado y los abolicionistas. Por eso todo esto que de lo que estamos hablando son los previos a la guerra de secesión norteamericana. O sea, el país está dividido. Aquí hay algo que es importante. Los abolicionistas son liberales religiosos. Ahí va a haber una participación muy poderosa de los cuáqueros, donde los cuáqueros defienden el abolicionismo de manera radical. O sea, todos los hombres nacen iguales, en todos los hombres se manifiesta Dios, todos tienen las mismas posibilidades, y radicalizan ese liberalismo en principios conservadores religiosos, que es muy interesante. Estas teorías vienen de Europa. La Revolución Francesa, que ha producido un montón de pensadores, van a fomentar esto, en tanto que los que se oponen a la Revolución Francesa también van a estar presentes desde el punto de vista del esclavismo. Entonces van a suceder varias cosas. Primero, en ese cinturón negro abundan no solo los hombres negros, sino los mulatos, grandes cantidades de mulatos, en tanto que muchos de los amos del sur tenían relaciones con sus esclavas y de ahí nacían hijos, y esto pues multiplica la población. Claro. En los Estados Unidos en ese momento hay 440,000 negros libres, lo que es una fuerza electoral espectacular, completamente espectacular. Incluso se habla de la posibilidad de que se cree un gobierno negro, de que haya un gobierno negro, especialmente en ese Black Belt, en esos estados de Carolina, Luisiana, Mississippi, Florida y Alabama. Entonces todos se asustan. También los esclavistas se asustan de que Estados Unidos se vaya a volver un país negro, y es parte de la teoría que hay, que es muy interesante, porque en el mundo de las comunidades africanas, el gran movimiento político y la gran lucha política la van a dar los norteamericanos, los afrodescendientes norteamericanos. Por eso van a rescatar a lo último, en la década de los 60, los derechos civiles de 1960. O sea, es una lucha ardua, larga, de más de 120 años, que crea a un hombre negro norteamericano distinto de todos los demás. Porque hay que tener en cuenta que en el norte los que llegan, los que son liberados, los que estaban ahí pueden votar, comienzan a estudiar en la universidad, llegan a tener sus propias empresas, a tener sus propios periódicos, por ejemplo, a conseguir dinero y financiar periódicos. O sea, es una fuerza poderosa, porque uno siempre se imagina, o de acuerdo a lo que le han mostrado uno las películas, un montón de descendientes de africanos pobres. No, están recuperándose porque se están educando, y los abolicionistas los educan para que puedan volverse competitivos dentro de la sociedad norteamericana. O sea que los abolicionistas hicieron el trabajo completo. No fue únicamente darle la libertad, sino más o menos. Más o menos, porque de todas maneras, en la medida en que llegaban hombres negros al norte, le quitaban el trabajo a los blancos, porque trabajaban más
y cobraban menos. En tanto que no tenían nada que perder. Claro. En tanto que el inmigrante que se quería establecer ya había venido con familia, ya quería una casa donde vivieran los amigos, en tanto que el hombre negro que llegaba, por lo común llegaba solo y podía convivir con 10, 15 en una parte humilde y por eso podían cobrar menos y trabajar más. Es que ahí hay una cosa que es interesante porque el blanco en el norte ya tenía una serie de obligaciones sociales, ya tenía lo que se llama un costo social, o sea, pertenecer a una iglesia, los hijos se tenían que vestir de tal manera, estudiar en tal parte, vivir en tal parte. El que llegaba, no. Claro. Por eso aquí hay una cosa muy interesante, y es como en el sur, en los hoteles van a poner, no se admiten perros, judíos ni latinos, porque los consideran negros también. Y como los judíos al norte también los consideran negros, porque llegan en las mismas condiciones, a trabajar más por menos. Y eso hace pues que se empiezan a crear ciertos elementos antisemitas y ciertos elementos anti-negros muy fuertes. Es porque es una mano de obra grande, es una mano de obra fuerte y es una mano de obra ansiosa por aprender. Ahí hay un cuento tremendo. El europeo llega y cree que ya con lo que sabe se defiende, en tanto que los judíos que vienen de Polonia, de Rusia, necesitan aprender inglés, vienen de comunidades religiosas donde apenas la ciencia medio se toca, y cuando llegan a los Estados Unidos como que hay una enorme liberación en ese punto. Entonces hay que estudiar, hay que aprender matemáticas, hay que aprender a escribir, y lo mismo le sucede a los hombres negros que suben del sur, donde se les había negado la escritura, la lectura, y cuando aprenden a leer y a escribir se empiezan a interesar por la física de Newton, por la astronomía, pues es que hay un cuento tremendo, que el más ansioso de educación es el que menos posibilidades tiene, que es una cosa importante. Por eso, en muchos países donde la educación solamente llega a unas élites, por lo común esas élites se caen porque la élite misma desprecia el conocimiento, porque considera que tiene poder, tiene dinero y tiene reconocimiento. En tanto que el que no tiene ese poder, el que no tiene dinero y el que no tiene ese reconocimiento, buscará aprender más para poder subir en la escala social. Claro. Y eso es una cosa interesantísima. Entonces, en esta lucha entre abolicionistas y esclavistas, el sur llama inmigrantes blancos para que industrialicen el sur. Y de esa manera se justifique la presencia de esclavos en el sur produciendo materia prima o sembrando pues algodón en su gran mayoría para que florezcan esas empresas. Es como un primer coqueteo que le hace el sur al norte, en términos de que si ellos industrializan, los del norte verán que es necesario que esos esclavos estén ahí, porque están produciendo la materia prima para que el otro se industrialice. Claro que eso eso es para poder pactar con el Estado, porque la mayoría de los que están allá en el norte tienen muy claro la igualdad entre los seres humanos. Ahí va a haber una discusión muy fuerte entre el sur y el norte, y es cuando los del sur consideran que los del norte están tratando a los del sur como Inglaterra trata a Irlanda. O sea, lo está despreciando a través de la industrialización, a través de la aparición de la banca, a través de los comercios, de una economía que se mueve prácticamente por el Océano Atlántico y por el Océano Pacífico, etcétera. Y hay un senador, Robert Hyde, que va a chuzar permanentemente en el sur
para que los del sur se sientan como si fueran Irlanda. O sea, aquí viene otra cosa. Ahora, hablábamos de cómo el abolicionismo lo inician los cuáqueros. Y estos cuáqueros van a tener un hombre que en 1831 funda un periódico que se llama The Liberator, El Liberador. Lo interesante de ese periódico es que cuenta con el apoyo de negros libres, que no solamente van a trabajar en el periódico, sino que lo van a comprar y van a colocar avisos de sus pequeños negocios en ese periódico. O sea, es una forma de convertir al hombre negro en estadounidense al norte. Después va a aparecer una premio Nobel que se llama Toni Morrison, una mujer negra excepcional con unas novelas excepcionales, que va a empezar a narrar eso, cómo van escalando económica y socialmente en el norte estos hombres que, al contar con un periódico que habla de ellos, van a ganar identidad con lo que se escribe en ese periódico. Entonces, mire, los periódicos hacen la guerra, pero también si un periódico quiere hace la paz. Claro. Y educa a las personas y comienza a darles identidad. En 1874 aparece otro de Frederick Douglass, un periódico muy fuerte que se llama North Star, la Estrella del Norte, dedicada a prácticamente al abolicionismo, dedicado completamente al abolicionismo y proponiendo sociedades, muchas de ellas utópicas, pero que son luces para lo que va a pasar en la convivencia entre blancos y negros. Sin embargo, pasa como siempre, el periódico nunca es tan amplio como un libro. Y hay una pareja que se llama Theodore Roosevelt y Angeline Grimke, que escriben un libro, La esclavitud tal como es. Eso crea una opinión interesantísima. O sea, ¿qué es lo que hace la esclavitud? La esclavitud no solamente es un hombre que trabaja, es esclavizarle el alma porque no aprende, es esclavizarle los sentidos porque no los puede desarrollar. Es un libro, pero es como un primer trabajo antropoeconómico o etnoeconómico, si se quiera, demostrando no solamente cómo se destruye el ser humano, sino cómo se destruye el futuro cuando ese ser humano ha sido destruido. Eso pues va a ser digamos que una premisa básica para que después se voten las leyes abolicionistas, sobre todo cuando hablemos de Abraham Lincoln. Pero ya ahí se va creando una conciencia, además del libro del tío Tom, pues todo esto, y la gente está interesada, está leyendo lo que le pasa a las comunidades negras, y no solamente los que adoptan al abolicionismo los quieren acoger y ayudar, sino que ya los comienzan a ver casi como iguales. Y hay que tener en cuenta que romper esa mentalidad es muy difícil, claro, porque es una mentalidad que desde Francia, donde inventan el racismo, se ha vuelto una mentalidad terrible frente al otro. Son los franceses los que determinan que los amarillos son una raza, que los negros son una raza, que los blancos son una raza, en especial por colores. Porque es una cosa muy rara, como diría cualquier abolicionista, pero entonces usted como me dice, en el caso de un perro que tiene dos colores, blanco y negro, ¿qué pasa ahí? ¿Es de una raza cuando es blanco o se sale de esa raza cuando parece negro? Es que las discusiones son muy interesantes. Sin embargo, también en el norte se va a dar el racismo.
Por ejemplo, hay propiedades, como sucede en Cincinnati, propiedades de negros que son quemadas, expulsión de la comunidad negra. Ahí es donde aparece el famoso ferrocarril subterráneo, porque hay que llevarlos al Canadá. Y por ejemplo, que es una cosa muy interesante, Canadá, que ha tenido una población negra poderosa, nunca ha tenido el problema ni del apartheid, ni del racismo. Casi que la gente no sabe sobre las comunidades negras canadienses, que son muy interesantes y por lo común son de esclavos que suben hasta allá, a esos climas tan fríos, y ahí se desarrollan sus comunidades sin problemas, sin nada. Hay que tener en cuenta que Canadá está en manos o de franceses o de ingleses. Pero muy raro, porque usted nos acaba de decir que son los franceses los que se inventaron el racismo, y sin embargo los negros en Canadá, que es casi que una colonia de Francia, no tienen ese problema. No es raro, porque el racismo es una creación de los grupos conservadores, no de los grupos liberales. Y los franceses que llegan a Canadá... Francia está enfrentada entre liberales y conservadores. Por eso en Francia aparece la derecha y la izquierda. Y los que llegan a Canadá entonces son del grupo que no... Por lo común son grupos... son grupos liberales desde el punto de vista de que saben que para sobrevivir en ese territorio tan frío hay que estar unidos. O sea, es que el clima influye mucho en eso. Claro. Mientras los del sur tienen unos buenos climas, claro, los del norte tienen unos climas bravos, difíciles, y saben que el otro es necesario, sea el que sea, tenga un ojo, mida 3 centímetros, o sea, es completamente necesario. Es que ahí es donde todos estos elementos del racismo se dan en sociedades cómodas, en sociedades ya establecidas, en sociedades prósperas. Donde se está creando no se da. Eso no se da porque todos se tienen que ayudar. Claro. Es un barco que está en una tormenta, el capitán puede ser pelirrojo, pecoso, y el marinero que viene de la Gambia Central, los dos son iguales, claro, están en la tormenta. O sea, tienen que sobrevivir. Tienen que sobrevivir. Entonces ese es un problema de las sociedades muy cómodas. Por eso en las clases populares casi nunca se da el problema del racismo, porque no es una sociedad cómoda. En la parte alta sí se da ese problema. Es un problema ya de exclusión a partir de la condición cómoda. Cuando yo estoy acomodado ya sí excluyo, pero sin acomodarme no excluyo. Pienso que eso pues no deja de ser importante. Ese racismo que también se está dando en el norte lleva a que en 1837 se lincha el director de un periódico antiesclavista, y en Nueva York se atacan las iglesias abolicionistas. O sea, esto después va a ser muy interesante, porque también ese racismo aparece en las ciudades más prósperas. Y va a haber una gran lucha entre abolicionistas y esclavistas en las grandes ciudades. Sin embargo, a partir de 1840, el abolicionismo es un dogma laico del ideario progresista. O sea, ¿quién es progresista? El que admite el abolicionismo. ¿Quién es progresista? El que no excluye al otro por su condición de color o por su condición religiosa, y ese es el progreso. Y ahí va a haber una cosa muy interesante, porque cuando el otro es incluido, la labor del otro lleva a que se progrese más rápido. Cuando el otro es excluido, esa labor del excluido que se podía tomar como fuerza para comenzar a progresar, falta. Entonces es un progreso falso. Claro.
Por eso muchos países han progresado con la aparición de otros. Eso, por ejemplo, es el caso de Alemania, que hubiera sido de Alemania después de la Primera Guerra Mundial sin los turcos. Así de simple, como los turcos construyen a pesar de que llegan a otros niveles hasta que comienzan a integrarse y el país progresa con todos. Claro. Va a sucederse también la teoría de que hay que hacer con los abolicionistas, porque son radicales, completamente radicales. Ellos quieren hacer la segunda revolución americana, que además es muy interesante, porque Lloyd Garrison, el del periódico The Liberator, dice, hombre, vea, para que no hayan tantos problemas, dividámonos de manera amigable los esclavistas de los estados abolicionistas. Simplemente nos separamos y mantenemos las aduanas abiertas para que la economía no se dañe. O sea que está planteando dos países. Dos países. Claro, por eso después va a venir la guerra de secesión, y es porque los del sur se quieren separar. Claro. Listo, le hicieron caso a Garrison, aparte que Garrison era completamente abolicionista, y decir, lo mejor es que nos separemos, porque... Claro. A ver, hay que partirnos, incluso eso lo empiezan a entender las iglesias, los presbiterianos, los metodistas, los baptistas, separémonos. Separemos una iglesia para las zonas esclavistas, otra para las abolicionistas, y estamos presentes, pero nos separamos. En el sur, que es donde se defiende la esclavitud, a ver, primero que todo, los del sur desprecian a los del norte porque la consideran una sociedad vulgar. Es una sociedad de la igualdad, y en el sur es una sociedad de la aristocracia. Y los del norte desprecian a los del sur precisamente porque es una sociedad aristocrática. O sea, en términos de Revolución Francesa, todo el norte es liberal y todo el sur es conservador. Casi que se lleva la ideología de la Revolución Francesa a los Estados Unidos. Hablando en términos del pensamiento político, se diría que los del norte de los Estados Unidos siguen las leyes de Locke, de John Locke, un gran filósofo inglés, y Newton, en tanto que los del sur tomarían a Joseph de Maistre, que es el teórico del conservatismo en Francia. Pues por eso es que España se le mete a ayudar al sur en un momento determinado, porque son conservadores. En el sur empiezan, cuando se enfrentan en el Senado, pues, y los mismos periódicos empiezan a establecer los famosos argumentos biológicos, los argumentos raciales, los argumentos de las geografías humanas, o sea, todo lo que está produciendo la teoría racista en Francia, esa teoría que desarrollan los antirrevolución francesa en Francia para explicar esto. Después de la Revolución Francesa se plantean principios básicos de libertad, igualdad, fraternidad. Los conservadores que nacen de esa revolución crean el racismo para que la libertad, la igualdad y la fraternidad no le toque igual a todos los grupos humanos. Ay, no. Eso es completamente loco. Sí, claro, después todo eso va a llevar a la Segunda Guerra Mundial y se va a perseguir por razas y van a exterminar los judíos. Bueno, ahí va a pasar 20.000 cosas a partir de una cuestión supuestamente científica. Es que por eso nosotros que en el siglo XXI nos tragamos cualquier cosa que sea ciencia, nadie lo cuestiona. ¿Qué sucede con eso? Lo que empieza siendo una ciencia y se mostraba como una ciencia era un aparato terrible de exterminio de grupos humanos.
Por eso para la frenología hay que mirar la forma craneana, la forma de los ojos, la nariz, el occipital, los hombros, las manos, los pies, eso tiene medidas, el uno se ajusta, el color de los ojos, o sea, una cosa completamente terrible para excluir al otro. Eso que va a ser pues terrible en un momento determinado y lo que es más dramático, establecer si el otro con unas condiciones físicas responde a unas condiciones intelectuales. Ay, Memo, pero usted ha dicho una frase muy importante, es que nosotros nos tragamos todo lo que es ciencia, que porque como es ciencia, entonces creemos que así es. Sí, así fue que el racismo hizo carrera en Europa hasta 1945, cuando ya caen los imperios racistas. Y todo eso hace parte del mundo ilustrado. Sí, claro, por eso es el fracaso de la razón. Por eso Teodoro Adorno, cuando ya termina la Segunda Guerra Mundial, dice, ya entramos a la posmodernidad. Lo moderno no nos llevó sino a matarnos, a señalarnos, a excluirnos y a crear unas diferencias completamente tontas, porque frente a eso, pues yo me acuerdo la famosa frase de Carl Sagan que he dicho en algunos programas, frente a los extraterrestres nosotros somos terrícolas, o sea, ellos no van a empezar a ver quién tiene una visa de los Estados Unidos, o quién es blanco, o negro, o grande o chiquito. No, somos terrícolas, es lo que sucede. Pero todo eso estuvo funcionando claramente, pues, para llevarlo a un extremo hasta la década de los 90. Y toda la guerra de los Balcanes es una guerra étnica, ¿cierto? Que es terrible. O sea, el uno señalando al otro. Bueno, todas estas cosas miedosas que somos capaces de dar los seres humanos, pero que de repente fue alguien que dijo, mire, esto es ciencia y se cumple de esta manera. La ciencia es ciencia de acuerdo a los resultados. Es así de simple. Dígame los resultados y a partir de ahí le digo qué tan válida es esa ciencia. Entonces aparecen también los argumentos del sur con argumentos históricos, nunca han desarrollado sociedades grandes, culturas grandes, viven en determinada manera y aparecen pues todos los mitos del salvaje. Y después pues va a haber estudios sobre el buen salvaje, cuáles se puede civilizar, cuál no se puede civilizar, etcétera, etcétera. Todo eso para decir que si yo soy superior racialmente e históricamente, tengo derecho a que el otro sea propiedad mía. Lo puedo comprar. Claro. Es una cosa pues terrible. Para ese abolicionismo políticamente se establecen unas trabas, o sea, la primera traba es que los 2/3 de la Cámara puede recomendar una enmienda para que haya abolicionismo, pero si la van a aprobar tienen que ser las 3/4 partes de las cámaras. Muy difícil. Entonces es muy difícil, o sea, hay muchos intereses sobre estos... el abolicionismo. Sobre los abolicionismmos. Ahora, hay una cosa muy interesante y es como los del sur empiezan las guerras con México para no solamente imponer estados esclavistas, sino que quieren apoderarse como estados de Cuba y de Nicaragua, porque Cuba es un centro esclavista poderoso y Nicaragua es un centro esclavista poderoso, y que se van a proponer que sean estados de los Estados Unidos. Eso ya lo que está diciendo es el poder que los Estados Unidos tienen en el Atlántico. Y por eso después va Nicaragua y Cuba son claves en la historia de los Estados Unidos, porque desde mediados del siglo XIX ya se los veía como estados. Por eso queda otro por ahí volando que se llama Puerto Rico. Pero eso era no solamente controlar las Antillas, sino que los del sur lo tenían claro, pues volvamos a Cuba, un estado de los Estados Unidos, eso ya llevaría a la guerra contra los españoles, que la tenían clara también, porque los del sur les estaban ganando a los mexicanos estaban apoyados por los españoles, y fue, vamos y les quitamos Cuba y no para nada. Claro. Ahí México
se va a volver lo que llaman la fruta prohibida, o sea, ponerle pues cualquier nombre, buscando que buena parte de México se vuelva parte de los Estados Unidos, como pasa. Por eso tanto chicano. O sea, es que el asunto de los del sur de los Estados Unidos, ya con la frontera con México, el hecho de que haya tanto chicano, tanto mexicano, es porque cuando cogían los territorios también se quedaban con los mexicanos que habían ahí. Por eso es que en ese sur se habla el Spanglish, por ejemplo, y después van a haber grandes conglomerados de mexicanos que se quedan en los Estados Unidos y que hoy en día son alcaldes, gobernadores, porque se integran pues a esa sociedad. Sin embargo, ya está latente el enfrentamiento entre el norte y el sur por el asunto de la abolición de la esclavitud. Ya habían unos precedentes. En 1854 William Lloyd Garrison, el del periódico El Liberator, había quemado una constitución de los Estados Unidos, diciendo pues que era imposible que dentro de la Constitución, cuando en la Declaración de Independencia, él se pegaba siempre de eso: todos los hombres nacen iguales. Eso es lo que había planteado Jefferson. Este ambiente de estados abolicionistas, estados esclavistas, la idea de la secesión, de partirse, el sur toman la gente del sur apoderándose de México para poderse separar y tener un país grande. Es una de las cosas más interesantes que hay que tener en cuenta, porque se apoderan de territorio mexicano y lo vuelven estadounidense, porque los del sur, para competir con los del norte, también necesitaban grandes extensiones. Por eso incluso van a aparecer estados como los de Texas, los de Utah, donde van a aparecer una religión, o se va a desarrollar una religión muy poderosa que llaman los mormones, una religión completamente norteamericana, que es muy interesante para un próximo programa tener en cuenta esto, porque aparecen dos religiones de origen norteamericano, unas que son los Testigos de Jehová y otros que son los mormones, y los mormones tienen su propio libro, el libro del ángel Morión, sí, algo así como el libro, un libro que dice que Jesús estuvo en América, que habían civilizaciones parecidas a las que se dan en la Biblia, etcétera, etcétera. O sea que ya hay un sentido de crear en ese momento dos países grandes al norte, o sea, quedarían tres: Canadá, el norte de los Estados Unidos y el sur de los Estados Unidos. Pero frente al problema de Inglaterra en el norte y de alguna forma el problema del sur, va a llevar a que se plantee la guerra de secesión, o sea, donde la Unión, o sea, los estados del norte van a atacar a los del sur en una de las guerras más cruentas, pero al mismo tiempo en la guerra que asienta ya el real país que se va a llamar los Estados Unidos de América. ¿Y eso es en qué año esa guerra? La guerra empieza en 1861 y ya hablaremos de ella, de Lincoln, de lo que hacen los periódicos, de lo que hace el tren, de lo que hace la tecnología, que eso es lo que colocan los norteamericanos después de esa guerra y de la reconstrucción que lleva a cabo esa guerra. Los van a convertir en una potencia mundial.